Esta segunda parte de este informe final, en realidad tiene que ver propiamente con el núcleo fuerte de las acusaciones, que tiene que ver con la muerte de Jerry. Yo, cuando hice mi alegato inicial, fui breve y señalé que efectivamente nuestra línea de defensa iba dirigida a determinar que el comportamiento de Juan Eduardo no fue antijurídico y que le asistía precisamente un derecho de defensa establecido en el artículo 28 del Código Penal en auxilio de su hermano Juan Luis, que estaba siendo macheteado, lo estaban picando, lo estaban haciendo picadillo, don Jerry. Esta fue nuestra teoría del caso. Le hice ver al tribunal, le hice ver a los acusadores que les iba a economizar el tiempo, que les iba a ayudar con el trabajo, porque nosotros no íbamos a discutir aspectos tempoespaciales y que no íbamos a discutir que efectivamente don Eduardo tuvo que acabar con la vida de Jerry. Ese era un tema que no se iba a discutir y no lo discutimos, porque el tema central aquí, y es donde no podemos salirnos, es por qué Eduardo tuvo que dispararle a Jerry. Y el motivo que la defensa ha venido pues alegando y ha venido perfilando, estableciendo, y consideramos que lo tenemos probado, de acuerdo a todo el relato que voy a hacer, es que don Eduardo tuvo que accionar un arma de fuego. Y precisamente ante el ataque actual y con peligro de muerte que tenía Juan Luis, que estaba siendo macheteado por Jerry. Ese es el tema. Aquí vamos a ver. Ahora nos dicen, ve qué bonito trabajan estos acusadores. Ahora sí establecen cómo es que se dividen la acción. Ahora dicen que los hechos en que Jerry brutalmente, ahora sí lo reconocen, ahora sí están de acuerdo que Jerry era un agresor, porque eso era en ese momento. Estamos hablando de una agresión que realizó Jerry contra Juan Luis Varela, pero no nos dicen por qué. Pero lo interesante es que hay una acción que es continua y en las acusaciones nunca dicen que Jerry agredió a Juan Luis. No lo dicen. No lo dicen. Es decir, eso no es parte de las imputaciones. Si uno empieza a analizar el principio de congruencia, la correlación que va a haber entre la sentencia y lo acusado, ninguna de las acusaciones lo menciona. Ninguna de las acusaciones lo menciona. Pero bueno, ahora nos dicen que ese evento de la agresión ilegítima, injustificada, brutal, que realizó Jerry contra don Juan Luis, ustedes lo vieron, ahí están los dictámenes, fue antes de que don Eduardo se presentara al sitio. Es decir, quieren hacer una separación temporal. Esta es una acción, se extinguió, se rompió, y viene don Eduardo. Esa es la tesis que tienen ahora, pero de las acusaciones eso no se establece. Y vamos a ver también que esa historia de que Jerry le pegan un leñazo, un garrotazo por la cabeza y que luego tres sujetos lo sujetan, que lo vamos a ver también, esa historia que le pegan un garrotazo a Jerry por la cabeza y que queda como aturdido, como tonto, por decirlo de alguna manera, eso tampoco viene en las acusaciones. Y lo vamos a ver, porque el tribunal de apelación se los hace ver. Por eso, si no se lee el expediente, si no se analiza, volvemos a caer en los mismos hierros. Porque yo ahorita les voy a decir, pero que si eso no viene acusado, el tribunal se los puso en negrita, pero ya lo vamos a ver. ¿Qué es lo que se pretende hacer con esta situación? Que no viene acusado. No se dice que Jerry macheteó a Juan Luis, pero sí se dice que Jerry tenía un machete y que se estaba ahí como defendiendo. No dice que pegó a nadie, por decirlo así, pero lo que pretenden hacer es justificar con ese golpe en la cabeza, con un leñazo, que eso no viene acusado, que ya Jerry estaba desarmado cuando llegó Juan Eduardo. Esa es la trama. Y uno se pregunta, pero ¿por qué no lo acusaron? Y tampoco es cierto, y lo vamos a ver, que Melissa lo dijo en la denuncia, porque la fiscal dijo que Melissa dijo eso en la denuncia, primera denuncia, que a Jerry le habían pegado un garrotazo y por eso había perdido el machete. Eso es mentiras. Falso. Y lo vamos a ver cuando analice la denuncia. Entonces, señores jueces, aquí nosotros hemos analizado varias temáticas que son importantes. Pero ¿qué es lo que nos interesa propiamente? ¿Qué fue lo que sucedió
entre las 8 y 9 de la noche, aproximadamente el 24 de febrero de 2020. ¿Por qué don Juan Eduardo tuvo que actuar de esa manera? Ese es el tema. Lo que pasa es que aquí se ha querido como dimensionar y meter cortinas de humo y querer decir que él iba en contra de las invasiones, entonces por eso tenía ya pues prácticamente un conflicto con Jerry, que la esposa de Jerry dice, las compañeras de Jerry dice que tenía un conflicto y que don Eduardo lo había amenazado con un arma, me parece, por un agua. Pues yo no escuché eso, y si hubiera sido cierto, el Ministerio Público lo hubiera imputado o nos hubiera traído alguna denuncia, pero doña Igna sí nos dijo algo, que no había motivo. Es decir, Juan Eduardo y Jerry, al menos Juan Eduardo no era enemigo de Jerry, que Jerry ya luego tuviera otras intenciones por su ambición de apropiarse indebidamente de propiedades, porque ya lo había demostrado, que ya se había apropiado cataratas. Es decir, yo no lo estoy inventando. Ya él pues prácticamente había dirigido una voluntad a apropiarse irregularmente de propiedades que no era él. Pero doña Igna lo dijo, sí, es que no había motivo, es que ellos no eran enemigos. Y ya no se trataba, como aquí a veces le han querido decir, que uno estaba a favor de las invasiones y el otro, no, es que eso no es así. Eso no es así. Y si nosotros empezamos a ver, voy a tener que utilizar la sentencia de apelación. No es que esta sentencia, pues, uno entiende lo que van a entender, valga la redundancia, pero sí aclara un montón de cosas. Por eso yo decía, ¿cuánto nos hubiéramos economizado? Un 50% de tiempo, si el Ministerio Público, el creyente, el representante de la Fiscalía Indígena la hubiera leído. No hubiéramos gastado ese tiempo y yo no gastaría el tiempo que voy a utilizar. Porque sí, les voy a señalar. Página 45 y 46 de la sentencia, que vengo citando. Dice el tribunal de apelación de Cartago. Más allá de eso, el punto de dilucidar es si en el momento concreto en que el acusado disparó contra la víctima, este se hallaba o no atacando a machetazos a su hermano en ese preciso instante, pues no se reporta que éste estuviese antes en el sitio y hubiese participado de alguna agresión o algún plan para ejecutarla. Tampoco que estuviese alguna participación en algún ataque a la casa de Marielo Gutiérrez, ni antes ni después de los disparos, ni que hubiese alguna planificación para darle muerte ese día al agraviado o alguna razón plausible para ello, pues aunque pertenecían a grupos con objetivos opuestos, no se reportó alguna rencilla particular entre ellos, de manera que, aunque en el contexto otras personas estuviesen ejerciendo violencia, no sería en sí mismo indicativo de que Juan Eduardo Varela no actuó en lo que consideró legítima defensa de su hermano. Vean qué interesante. Y esto es lo que ha pasado y se repite. Porque los acusadores pues prácticamente venían igual que el juicio anterior. No es que haya sido fácil, pero muy previsible. Y véanlo aquí, y sucedió otra vez. Juan Eduardo lo ubican al momento del conflicto en la calle cercana a la entrada de doña Marielos. No se ubica. Ni un solo testigo dijo que Juan Eduardo estaba en el pleito o en los disturbios o como lo quieran llamar. Que estaba el hermano. El hermano es una cosa y el derecho penal es personal. Es decir, Juan Eduardo cuando estaba en esa situación no estaba. Y como dijo Melissa en el audio que tanto les ha dolido, porque yo sé que les ha dolido y les va a doler más cuando me refiera a él, Melissa dijo que a Juan Luis, si me confundo con Juan Eduardo, Juan Luis me perdonan, pero como los dos se llaman Juan, vamos a decir mejor Luis y Eduardo, para que no se me enrede el asunto. Cuando a Luis, Jerry lo bota de la moto y cae, y Jerry empieza a darle a los pies, a sus extremidades, y que Juan Luis le decía que no, ella vio que Eduardo venía de su casa, y eso se escucha espontáneamente, no es que don Leonel le dijo, mira, decía eso, mira, decía aquello, no, y ustedes lo escucharon, pero lo pueden volver a escuchar, y le dice, eso lo van a retomar luego, y ella dice que ella vio cuando viene Eduardo de su casa, porque a él lo fueron a llamar, porque estaban matando a Juan Luis. Eso fue lo que pasó, y eso fue lo que dijo Melissa, y eso es lo más lógico. ¿Y qué sucede después? Juan Eduardo actúa en uso de su derecho de legítima defensa a favor de su hermano y él se retira. Él no se ve ahí. Ni en ese video ni ningún testigo dijo que él pretendía ingresar ahí, donde estaba la lata, o a la propiedad de Marielos, o el que él cometió.
con piedras contra algunas de esas personas. Entonces, eso hay que separarlo, y el Tribunal de Apelación lo dice claramente. Juan Eduardo no estaba antes de los disparos, que él reconoció que los hizo, ni después. Es decir, su presencia fue ir a defender a su hermano. Así lo establece claritito la apelación, y aunque no estuviera él plasmado ahí, eso es lo que refleja la prueba. Eso es lo que refleja la prueba. O me van a decir que Juan Eduardo estaba ahí peleando también, o llegó en una moto, o llegó a tirar piedras o palos. No, pero eso no lo analizan. Eso no lo analizan. Y continúa el Tribunal de Apelación, por eso había que leer la sentencia. Aunque el tribunal señala que las reglas de la psicología y la experiencia apuntan a que el ofendido fue desarmado antes de que llegase el imputado, no aplica esas mismas reglas para considerar que si fuese cierto que el agraviado actuaba con una violencia brutal y era el único que tenía un machete, lo cual puede interrelacionarse con la gravedad de las lesiones reportadas con el dictamen médico, aquí se refiere a Juan Luis, y los cortes en el casco y una gota. También la experiencia apuntaría a que los presentes prefirieron no intervenir hasta que llegó el hermano de la víctima y disparó, por lo que la interpretación del acuso se efectúa conforme conviene a los hechos que tuvieron acreditados. Vea lo que nos dijo el Ministerio Público en la mañana: aquí estaba Francis, que estaba Albert y que estaba Roinar, y que nunca... ¿Y por qué no se metieron? Hay que estar demente. Dice que de acuerdo a las reglas de la experiencia. Yo no sé cuáles reglas de la experiencia. Si ellos están desarmados y hay un sujeto llamado Jerry, furioso, con un machete, dándole a otro, ¿se van a meter desarmados? No, señores. No, señores. Y así se vuela machete. ¿Pasa que cuando hagamos la explicación, la fiscal no sabe cómo se vuela machete? ¿Nos hizo una explicación? No. Pero entonces me adelanto. El Tribunal de Apelación, haciéndole ver al Tribunal de Juicio, no es que ustedes se tengan que casar con esta resolución, pero la resolución es muy clara en muchos puntos. Es muy clara en muchos puntos. Entonces, ¿por qué apareció de escena Juan Eduardo? Ese es el punto. Ese es el punto. Aquí quieren decir que es que Juan Eduardo llegó como por venganza. Pero es que a él lo llegan, lo llaman. ¿Cómo sabía él que el hermano había sido macheteado antes? Y Melissa lo dice, claro. Yo veo donde él viene a la casa, porque a él lo fueron a llamar, porque estaban matando al hermano. Es que eso es lo que no dice el Ministerio Público, porque muy bonito. No, primero, para la admisibilidad, que el audio era ilegal. Ahora nos habla de una vulnerabilidad y nos da un ejemplo, un anticipo jurisdiccional de prueba. Eso es otra cosa. Eso es otro supuesto. Ese es un supuesto donde una víctima se le toma el anticipo jurisdiccional de prueba, con todas las garantías y todos los requisitos que establece el 293 del anticipo ante autoridad judicial, autoridad jurisdiccional. ¿Y qué es lo que pasa? En juicio, esa víctima no quiere declarar por miedo insuperable. Seguro la estaba amenazando. Pero entonces dice, no declaró o evadió. Entonces se incorpora el anticipo, porque el anticipo fue tomado de acuerdo a lo que establece el 293, por eso se llama anticipo, es una prueba anticipada ante juez, donde las partes, defensor, fiscal, ejercen el contradictorio, tiene ese juego de roles. Pero eso es otra cosa, pero lo vamos a dejar para luego. Entonces, aquí, cuando yo les decía que la prueba no se debe analizar de acuerdo a la posición que pudiera tener cada uno, y él podría estar en contra de las recuperaciones. Perdón, porque ya me tiene enredado con ese término que se emplea inadecuadamente. Él podría estar en contra de las invasiones, y podría participar en reuniones, y podría haber ido a Cancha Rayada, a Mano de Tigre, donde sea. Pero eso no determinó la conducta que realizó contra Jerry. Y entonces, el Tribunal de Apelación hace ver lo siguiente. Página 25 y 26. Ciertamente se hace patente que existe un grave conflicto social en los territorios indígenas al que el Estado no ha sabido dar respuesta adecuada desde hace décadas, al punto que existe una medida cautelar dictada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en favor del pueblo indígena Teribe y el pueblo indígena Bribri de Salitre. Pero ello no implica, al momento de juzgar estos hechos, ya la había leído, pero es importante, al momento de juzgar estos hechos delictivos como los que se conocen, que debe prioritarse la posición de alguna de las partes.
Ya esto lo había leído anteriormente, y lo que viene a señalar es que aquí no interesa si él era pro o en contra de esa situación. Es de acuerdo a las reglas de la sana crítica, analizar por qué él actuó. Por eso, aquí nos han querido, pero no le salió. No le salió. Aquí nos han querido, en su momento, hacer creer que él era parte de un grupo que se oponía a las invasiones. Y no lo han dicho así, pero han querido, utilizando el término inadecuado, tal vez tachar y restarle credibilidad a los testigos como don Gonzalo, que luego voy a hablar de él, porque simplemente dice que se hacían reuniones en la casa de él. Y es que aquí así no se valora la prueba. No se valora la prueba, y eso se lo dijo el tribunal de apelación. Es que no decimos, este grupito en contra de las invasiones y este grupito a favor de las invasiones. Entonces lo que hacemos es como meter todos en una caja. No les vamos a creer. A los que están en contra de las invasiones no les vamos a creer. Ahí es donde el tribunal debe analizar con detalle toda esta situación, y lo vamos a ir viendo con otros extractos de la resolución. Ahora bien, el Ministerio Público nos hace una exposición analizando la prueba y nos dice que cuenta con indicios, es decir, con esos elementos claros o graves, como lo quieran llamar, precisos, claros, precisos y concordantes. Eso es un indicio, un indicador claro, preciso y concordante, que dé una conclusión, un resultado unívoco. Es decir, si nosotros analizamos todos esos elementos, todos esos indicadores, los mismos tienen que llevar a una misma dirección, a una única conclusión. De tal manera, con permiso, me voy a quitar la corbata que me estoy ahogando. De tal manera que si esos indicadores permiten otra posibilidad, ya no estamos hablando de indicios, porque eso es precisamente el indicio. Esos indicadores, el resultado tiene que ser certero, y si no, simplemente son indicadores que no vienen a establecer lo que es la prueba indiciaria. Entonces el Ministerio Público aquí nos señala en su exposición y nos empezó a narrar varios indicadores. Los voy a ir a analizar uno por uno, de tal manera que el Ministerio Público, si les dice a ustedes que tiene esa concatenación de indicadores, es decir, una cadena, ahí va la cadena con los eslabones, pero si se rompen los eslabones, se acabó la cadena, y esa conclusión unívoca se cayó. Y eso es lo que vamos a demostrar. Querellante y Ministerio Público empezaron señalando un primer indicio, que tiene que ver sobre los disparos de advertencia y sobre la munición decomisada el día que se realizó el allanamiento, el 25 de febrero del año 2020, por la Fiscalía Indígena, por la Fiscalía de Crimen Organizado, oficiales del OIJ, el juez penal de Buenos Aires, y llevaron al acusado. Eso fue anticos de las 5 de la tarde, ya estaba oscureciendo. Llegaron tarde y llegaron a lo que veníamos, como se dice. Porque ya don Eduardo había dicho, ya le había dicho el teniente Miranda, aquí está el arma, el teniente Miranda, échela ahí, donde había un basurero de la casa, habían residuos, botellas, pero no botellas con gasolina, como estaban por el otro lado, no nos confundamos. Entonces, se presentó el cuerpo judicial a realizar esta diligencia. Y aquí nos dicen que la versión de Juan Eduardo es falsa, porque el arma tenía 13 proyectiles, 13 balas, para que nos entendamos, en su canal, en el magazine. Y entonces, no hay que agarrar los deditos para contar. Y ellos dicen que el arma era un arma que podía aportar 16 municiones. Claro, el peritaje dice que ese magazine lo que porta son 15. Eso es lo que dice el peritaje. Que aquí se quiera especular, y a mí me llamó la atención esos peritos. Me voy a referir luego a ellos, porque como que algo no estaba igual a la primera vez. Como que serían preparados. No, eso los puede preparar, porque uno tiene la obligación de preparar a los testigos. El que no prepara a los testigos, ¿cómo va a funcionar en un caso? Y como le dije en la mañana, uno prepara a los testigos, lo que no los prepara es para mentir. Pero esos peritos ya venían con algunas diferencias
muy inclinadas a favor del Ministerio Público. Yo no tengo acceso a los peritos, yo no puedo llamar al laboratorio. Mire, funcionario de balística, ¿puede hablar conmigo? ¿Y usted qué ve? No. Mire, doctor Eliseo, o patólogo, ¿usted puede hablar? No. Mire, no, mire, el Ministerio Público sí, el Ministerio Público, no estoy diciendo nada, pero sí me parece que hubo algunas situaciones, y entre ellas, ya, el magazine para 15 proyectiles, ya se convirtió en 16. Pero bueno. Y aquí fue lo primero. Esa fue la punta lanza. Es mentira lo que dice el acusado. Es mentira lo que dice el acusado, que él realizó, previo a los hechos, 3 disparos de advertencia. Previo a los hechos. Y claro, con eso quieren desvirtuar que en realidad había un grupo que pretendía acercarse a su casa con fuego. Y por eso yo les digo, y voy a seguirlo diciendo, porque cuando empiezan a analizar pruebas, si ustedes no leen el expediente, no hacen conclusiones correctas. Véanlo aquí. Hubo el acta de allanamiento del señor juez Ricardo Urias Espinosa Campos. Aquí, en este documento, dice que es el 57. Eso terminó esa diligencia a las 18:10 del 25 de febrero de 2020. Y el juez se procedió con la revisión de la vivienda y que se recolecte evidencia número 1. Dice, se ubica un arma de fuego marca Daewoo serie 07895 con un cargador y 13 municiones calibre 9 milímetros. Hasta ahí. Vamos un poquito bien con lo que ellos dicen. El juez, simplemente, carrereado, seguro, hay un arma, 13 proyectiles, no sabemos si están todos dentro del magazine o hay alguno fuera. Esa es responsabilidad de los fiscales que están ahí, porque si usted está viendo que el juez no está detallando vitalmente la evidencia, usted le dice, no, mire señor juez, ponga esto bien para evitar cuestionamientos. Y ese mismo día, los oficiales que estaban ahí realizan un acta de hallazgo. Es la misma diligencia. Y es interesante porque el juez dice que él toma esa arma con esa munición a las 18:10. Estamos hablando las 6:10 de la tarde para que nos entendamos más. Y la policía a las 17:45 del 25 de febrero, estamos hablando de la misma diligencia. Los policías que estaban ahí con el juez realizan un acta de hallazgo. Y dice que ubican un arma de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros marca Daewoo de color plateada serie 07895 que cuenta con un cargador con capacidad para 15 municiones. No obstante, contiene 3 municiones sin percutir. 9 milímetros marca tal. Se recolecta como indicio. Los investigadores aquí nos dicen que hay un arma que ellos encuentran, acta de hallazgo, antes que se le dan al juez. Y dice que el arma tiene 3 proyectiles, 3 municiones sin percutir. De 13 a 3, me faltan 10. No sé, pero ahí es donde tiene que estar el fiscal. Para eso se les paga, para que estén verificando el trabajo. Porque uno dice, bueno, entonces, ¿qué es lo que llegó al análisis de balística? ¿Cómo podemos acreditar que efectivamente lo que se encontró es efectivamente lo que se remitió al laboratorio y que lo que se analizó? ¿Cómo analizamos ese tema de cadena de custodia? Pero no importa. Ya aquí empiezan los problemas, pero no se acaban ahí. Evidentemente, hay una diferencia. Pero entonces lo que tenemos que ver, ¿qué fue lo que se remitió al laboratorio para su análisis? Es decir, esa arma se remitió al laboratorio. ¿Cuánta munición, cuántas balas iban en esa solicitud? El informe, el dictamen pericial de folio 112, el número DCF-2020-00-219-FLS, que tiene que ver con el análisis del arma de fuego. Ahí ustedes ven en la página 112 vueltos, ¿será? Bueno, todos sabemos, se hace la solicitud, se manda al laboratorio y va debidamente embalado, y va la petición. Y cuando llega al laboratorio ellos reciben y desglosan. Aquí, cuando empiezan a describir los objetos que se solicitó analizar, voy a referirme, hay varios, voy a referirme al 1 y al 2. 1 y 2, que tienen que ver precisamente con el arma y con la munición. Dice el primer objeto, identificación del objeto. Dice, descripción del objeto, 2020-0919, identificación interna de la unidad balística.
una aparente arma de fuego, externamente luce como pistola, con las siguientes inscripciones visibles: Daewoo DP51 9mm, Parabellum, Made in Corea, numeración 07895. Viene unida a la caja por medio de una gasa plásticas. Viene con, ese primer objeto, esa primera evidencia dice, esa pistola viene con 9 cartuchos sin percutir. 4 de ellos indican su base tal. Vienen unidos entre sí por medio de una cinta y a la caja por medio de una gasa plástica. Es decir, ese primer indicio consiste en una caja donde viene el arma y agregado vienen 9 cartuchos. Igualmente, perdón, se me olvidaba. Igualmente también, ahí se dice, 2020-09-19A, un cargador indica un costado capacidad para 15 cartuchos y en otro Smith Wesson viene unido a la caja por medio de las gasas. Es decir, esa primera evidencia consta, el arma de fuego, pistola, revólver, pistola, cargador y 9 cartuchos. Luego viene la identificación del segundo objeto. Es decir, esa es otra evidencia. Y ahí lo que se dice es que vienen, descripción, 4 cartuchos sin percutir. ¿Qué es lo que sucede? El Ministerio Público no leyó. Sí. Hubo una recolección de 13 cartuchos. Pero 9 fueron hallados con una evidencia con el arma y con el cargador. Y otros 4 vienen de forma independiente. Además del desorden con el acta de hallazgo. Y eso viene del dictamen. Entonces aquí se rasgan las vestiduras y dicen, el arma, el cargador tenía 13 balas. Entonces no puede ser posible que él, si el arma tiene 15, él haya hecho 3 disparos de advertencia, más los otros 3. En la escena cuando defendió a su hermano, no calza. No se leyó el expediente. Y si no se lee el expediente, se transmite información que no es de calidad y no se vale. Voy a terminar nada más con esto, señor juez, porque luego vamos a ver lo que dijo el investigador judicial y lo que dijo Melissa sobre esos 3 disparos de advertencia. Y lo pueden leer y ahí está en el expediente. Dejamos hasta ahí. Al ser las 16